Hoy tenemos con nosotros en Voces a Ulises Bértolo, que es abogado, académico de número de la Academia Sacobea, profesor de Derecho y autor, muchos de vosotros lo conoceréis por ello, de La sustancia invisible de los cielos, que fue un gran éxito en Amazon, y Ortodoxia. Hoy viene a hablarnos de su nueva novela, que acabo de terminar, como le decía, y tengo, bueno, es que me falta el aliento. La Dama del Norte, publicado con la editorial Planeta, una historia sobre una de las mujeres más poderosas, porque llegó a serlo, que gestionaba el narcotráfico en el norte, de ahí que se llamase la Reina del Norte y conocida también por la rubia Ana Garrido. Bienvenido a Voces, es un placer tenerte con nosotros, Ulises. Es un placer para mí estar con vosotros, Lorena. Ulises, ¿cómo llegó a ti Ana Garrido? ¿Cómo llegó esta historia? A mí me llegó por casualidad, como muchas veces ocurren con las historias que uno escribe, ¿no? Fue alguien que trabaja en el mundo audiovisual que me habló de ella y me dijo, wow, aquí tienes una historia de película que podrías novelar perfectamente. Yo no estaba al principio muy por la labor, porque no quería escribir una historia más de narcotráfico. Como novelista me interesaba más esto, entrar en el lado humano, ¿no? En la mujer que hay detrás de la narco o de la reclusa. Eso es lo que me interesaba realmente. Entonces, bueno, como este amigo era alguien muy insistente y muy persistente, me dijo, hombre, pero dale una oportunidad, vete a conocerla. Entonces, recuerdo que tuvimos una entrevista y a los 10 minutos estaba completamente seducido con la idea de escribir una novela inspirada en su vida. Le he dicho también a Ulises fuera del micrófono que estoy enamorada de Ana y no sé si es posible enamorarse de una persona así, pero lo es, porque me ha cautivado absolutamente y creo que entonces has conseguido el objetivo que tenías, que era mostrar a la mujer en un mundo de hombres y una mujer con poder que lucha por su independencia, tanto física como emocional, económica. El día que la conociste, si te retrotraes a ese momento, ¿cuál fue tu primera impresión al tenerla delante, antes de que empezase a hablarte? La primera impresión era una mujer que se mostraba afable, se mostraba cercana, pero con muchas reticencias, y ya se le veía que era que tenía un muro, es decir, una mujer que está acostumbrada a dominar una situación, ¿vale? Y que ella quería hablar de lo que quería hablar. Y yo quería hablar concretamente de lo contrario que ella no quería. Entonces, yo lo que quería era penetrar en el lado humano, que por cierto me hace una tremendísima ilusión porque esto para mí como novelista es precisamente lo que buscaba, ¿no? Buscaba que realmente el personaje literario tuviese una vida como para que pudiese vibrarnos dentro, ¿no? Esto para mí es lo importante, al margen ya de lo que hace, de lo que deja de hacer, de los juicios, de todas estas cuestiones, porque es una historia, yo creo, que se centra en lo humano, en los ojos de una mujer que se abre paso en este mundo. Entonces, cuando yo empecé a preguntarle por sus miedos, por su infancia, por sus primeros tiempos, le costaba más hablar de eso. Ahí tuve prácticamente que derribar un muro y cuando vi que podía abrir una brecha y de entrar hasta el fondo, ¿no? A conocerla, es cuando dije, wow, sí. ¿Por qué? Porque me contó lo primero, que fue algo que dije, no puede ser. O sea, esta mujer que nace en las antípodas del narcotráfico acaba metida hasta el fondo en este mundo. Cuando nace en un pueblo minero, con una familia humilde, unos padres religiosos, con mucho miedo a que la mina se tragase, ¿no? A los seres queridos, porque todo es por y para la mina, ¿no? Orbita todo el pueblo, ¿no? Alrededor de esta especie de ser vivo caprichoso. Eso para mí fue lo más importante de describir. ¿Qué acontecimientos cuando era pequeña le habían ocurrido que pueden haber condicionado las decisiones que ella toma? Y recuerdo, ya después cuando hablo con la policía, ¿no? Que estuvieron presentes en la operación, que supongo que hablaremos ahora, pero solo por darte un detalle, que ahora me comentaban, era muy lista, era muy sagaz y podía perfectamente haber haber tenido éxito como empresaria por lo legal. Incluso un agente me puso, hubiera sido buenísima vendiendo hortalizas o tomates al por mayor, exactamente igual que droga, ¿no? Entonces, todos estos elementos lo que me llevan es a preguntar por qué y en qué medida nosotros mismos podemos llegar a hacer cosas que jamás pensamos que podríamos llegar a hacer, ¿no? Quizá por eso te enamoras del personaje, porque quieras o no, te ves reflejado
o reflejada en mi caso en ella, en qué fácil es caer en la madriguera dependiendo de los detonantes que vamos a tener y la infancia, qué importante es. Es algo que también está presente en uno de los factores que yo he señalado y que van apareciendo en el libro como el caldo de cultivo idóneo para que ella llegase por ese camino a donde llegó. El primero, el fracaso de las políticas de inserción, de reinserción social, que también lo vemos en esos pueblos o barrios, como la Cañada Real que aparece, ¿no? Es un fracaso absoluto. También esa operación que hubo cuando se detuvo a 2000 narcos, bueno, no eran narcos, eran los gallegos que detuvieron por el tráfico de tabaco, si no recuerdo mal, y los pusieron, claro, en prisiones con narcos colombianos. De ahí aprendieron de todo ello y esto se plasma perfectamente en el libro. Bueno, es sorprendente cómo te has adentrado. Para ello era inevitable hablar con la policía también, la Policía Nacional. Hay dos voces en primera persona, una es Ana, que además has tomado una primera persona, es complicado, siendo un hombre como mujer, o sea, has tenido que empaparte de ella. Y otra es Rafael Medina, un nombre ficticio, evidentemente, para proteger la identidad del policía con el que estuviste en contacto. Y ves los precarios medios también de la policía que van claro, estamos hablando de los años 90, con los cassettes rebobinando, intentando sortear todas las complicaciones de la legalidad ante gente que es ilegal y que, bueno, que parece que les lleva siempre que van un golpe por delante. ¿Qué es lo que más te sorprendió de todo lo que te ha transmitido tu contacto en la policía, de todo? Porque a pesar de haberlo vivido, tenemos edad, yo recuerdo todo eso. ¿Qué es lo que más te sorprendió? Por una parte, lo primero, lo que más me sorprendió es el lado humano también de los agentes de policía, porque es un trabajo, y como bien explicabas ahora, realizado en los años 90, los avances tecnológicos no son los de hoy, ya sabes que esto de la tecnología cambia cada día, las posibilidades de intervención de comunicaciones, de seguimientos, no estaban tan avanzados, con lo cual el trabajo era más difícil que hoy en día, que lo sigue siendo igual, porque, a ver, la delincuencia es muy creativa, ¿no? Entonces siempre intenta ir un paso por delante, porque va aprendiendo de los errores que cometen para intentar no volver a caer en ellos. Lo que primero veo es esa parte humana, ¿no? Veo a policías, la UDICO, que están, como, bueno, supongo que todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por mi profesión también sé que en otros Guardia Civil, vigilancia aduanera, también están en estas mismas situaciones, pero claro, alguien que, por ejemplo, está escuchando, llega a escuchar tantas horas hablando a gente, que los llega a conocer perfectamente, sabe perfectamente quiénes son. Me refiero en la forma y en su personalidad. Saben distinguir incluso, y me parece tremendo, en este mundo, ¿vale?, del crimen, la gente que tiene un instinto criminal de aquellos que no lo tienen. Y esto me parece muy importante, porque eso es algo que nos tiene que dejar o que nos tiene que poner alerta. Que no podemos pensar que en este mundo solo existe gente, el estereotipo de tiparraco, que, en fin, ¿no?, que es capaz de enfrentarse a quien sea y a la muerte y morir estupenda y eráticamente, ¿no? No. O sea, el miedo, para mí, viendo lo que pude hablar con la policía y lo que pude hablar con Ana Garrido, que inspira al personaje, es un hilo conductor. Porque uno cada vez que se pone a prueba, que pone los límites a prueba, ahí le alcanza el miedo. Entonces, unos lo aguantan, otros no lo aguantan, pero esto en nuestras propias vidas. O sea, el miedo lo tenemos muy presente porque estamos toda la vida en microdecisiones y algunas veces en decisiones muy importantes. Esto de hacerse mayor tiene mucho que ver con elegir, ¿no?, y renunciar a cosas. Estos temas están presentes aquí y en la policía también. Y una cosa que uno de los policías, y además el policía que inspira a Rafael Medina, que lo que te ponía de manifiesto es la poca vida personal que tienen, porque no puedes planificar tus vacaciones, no puedes decir, me cojo estos días y me voy de vacaciones con mis hijos y con mi mujer, no me puedo ir porque los malos no trabajan 24 horas, siempre de noche, y por supuesto las vacaciones, desde luego, no son las que tenemos el resto de los mortales. Entonces, tienen muchas dificultades para mantener una vida familiar normal y duermen muy poco, también vi eso, y la verdad es que es impresionante la vocación pública que tienen. Y luego, que sin estos medios, lo que pude ver también es que fueron muy tenaces en esta operación y hubo muchas dosis de intuición para saber por dónde tenían que ir.
para no ser descubiertos, para tener la paciencia de no, pudiendo ya incautar una parte del alijo, ¿no? Este gran alijo que hubo, pudieron hacerlo y tuvieron la capacidad de esperar hasta que todo se alinease para actuar de una sola vez, pudiendo a lo mejor fracasar, precisamente porque la espera es una cuenta atrás que nunca sabes cómo sale. O sea, es una operación de la que están tremendamente orgullosos, que es marca un antes y un después, por lo menos un punto de inflexión. Y esta segunda voz, como decías, es importantísimo. ¿Por qué? Porque lo que vamos viendo a través, esos sentimientos, emociones, miedos, a través de los ojos en este mundo y en su propia vida personal de Ana, porque mantiene casi una doble vida, porque cuando va a su pueblo es Exacto. Ana, es Anita, ¿no? O sea, Anita no es narcotraficante, es, hija, ¿qué tal te va en el trabajo? ¿Eh? Ujú. Entonces se quita los anillos, se quita las joyas, le encantaban las joyas, tenía muchas joyas, claro, y las quitaba cuando volvía a su casa, ¿no? Entonces me parece tremendo. Entonces vamos viendo que en un momento determinado de la historia se desata esta investigación policial. Pero claro, como tú bien decías, necesitaba una segunda voz. Y una segunda voz tan potente como la primera, que fuera que hablase en primera persona también. Mm. Y él nos va contando cómo lo ve y nos va contando todo aquello que ella no sabe que va ocurriendo. Pero ella va teniendo ese miedo a lo largo de toda la historia, a pesar, porque hay veces que uno puede percibir cosas sin saber que están ocurriendo, ¿no? Entonces, al final, digamos que por lo menos lo que intenta el autor es generar un clima asfixiante, ¿no? Cuando las cosas se Y lo desatan, es. donde dices, y ahora no me queda otro remedio que seguir, ¿no? Entonces, todo esto, al final de lo que nos habla, o lo que yo pretendo, es hablar de la vida misma, ¿no? Y aunque Ujú. es una novela, he dicho, y lo digo en la nota de autor al final, si la has leído, que siempre sin el estigma de lo políticamente correcto. No he Ajá. querido aquí hacer una novela de redención, ni de apoyo, ni de no apoyo, ni de enjuiciamiento. Esa no es la función de un novelista. El novelista habla de una vida humana y luego los lectores son los que tienen que, y si empatizan con el personaje, es un éxito del novelista. Por lo tanto, estoy muy contento, Lorena, de que lo haya conseguido contigo y me está llegando con Totalmente. otros lectores igual. No hay florituras, no sobra nada. Y eso también es lo bueno y breve, ¿no? Dos veces bueno. Has condensado una vida aquí y no sobra absolutamente nada. Hablas de Rafael Medina, que a veces podemos ver una analogía con la función del escritor y otras veces con la del lector. En una de sus últimas intervenciones en el libro dice: somos invisibles, como si estuviéramos involucrados directamente en la acción y nadie reparase en nosotros. Y hay un desdoblamiento ahí, porque yo me sentía así, que como te he dicho, lo he acabado esta mañana, y me sentía así, estoy siendo testigo, estoy involucrada y me da miedo hasta que me descubran. Así que, bueno, es fantástico sentir eso. Por lo tanto, bueno, pues hay que comunicárselo al autor también, porque Pues muchísimas su gracias. obra. Hablábamos de la falta de medios de la policía. También el atractivo de un país que no penaliza el consumo. Aparece también ahí, ¿verdad? Que lo compara con Estados Unidos. En Estados Unidos acabas en la cárcel si te pillan conduciendo bajo los efectos de las drogas y en España no. Por lo tanto, era también un destino interesante, aparte de que está como puerta para llegar a Europa, pero junto con Portugal, España era como aún más interesante. Efectivamente, porque aquí estábamos aprendiendo todavía de esto con esas operaciones, ¿no?, que estaban en marcha, que precedieron a estas y a otras que hubo, lógicamente, aunque esta fue la más grande, ¿no?, incautada, el hijo más grande incautado en Europa, en Estados Unidos el más grande que yo haya podido, ¿no?, rastrear. Palabras mayores, Estados Unidos, pero es cierto que Reagan inició una lucha contra el narcotráfico brutal, el sistema legal estadounidense fue muy duro. También hubo la irrupción del narcotráfico mexicano, ¿no?, que también empezó a controlar. Y esto lo cuento a través de un personaje literario, de lo que yo pude más o menos ir sacando, de por qué esas motivaciones para que una organización criminal pretenda colocarse o instalarse en España o en Portugal, en función cómo fueran las cosas, con visos de permanencia, de convertirse, la ambición de convertirse en una puerta de entrada, ¿no?, de la droga para toda Europa. Por eso fue tan importante esta operación, porque ahí se sentarían las bases de algo mucho más complicado, porque ya había ramificaciones, las investigaciones no solamente se desarrollaban en España, hay que tener en cuenta que la policía, la UDICO, estaba en contacto con Interpol, en contacto con policía inglesa, en contacto con inteligencia, es decir, esto fue un operativo, por eso digo que muchas dosis de intuición, porque no tenían muy claro por qué esta organización, si esta operación hubiera salido, se hubiera sentado
aunque algunos de ellos, o por lo menos en el caso, como yo intuyo con respecto, por lo menos en el personaje literario, y creo que también, por lo que pude hablar, sobre todo por el hijo, porque eso es un talón de Aquiles muy grande. Ella en un momento determinado dice, yo lo único que quiero es irme al Mediterráneo a vivir con mi hijo, ¿sabes? Y que esté a salvo, ¿no? Entonces, piensa que el dinero, y esto yo creo que ocurre en esta sociedad, en vez de ser un instrumento, realmente se ha convertido en un fin. Muy Y esto, interesante. y esto es terrible, ¿no? Porque tenemos que ser capaces de revertir esto, ¿no? Que realmente el dinero no tiene que ser un fin. Pero alguien puede pensar, si tengo mucho dinero, mi hijo está a salvo, ¿no? O sea, estas son cosas que yo, después de conversaciones, de darle muchas vueltas, de hablar con la policía, es lo que a mí me parece tremendo, ¿no? Y que realmente estas etiquetas de buenos, malos, todo es perfecto, todos sabemos cuando tenemos cierta edad que no es así, nos movemos en la gran avenida de los grises, ¿no? Que es Totalmente. que hay que estar alerta, ¿no? Y que todos podemos en un momento determinado cometer cosas equivocadas. En su caso, evidentemente, y ha pagado por ello con muchos años de cárcel, ¿no? Es un fracaso de la educación y de nosotros como sociedad, en los que tenemos que tomar todos un rol activo para vencer eso, ¿no? Sin esa especie de pavor a la pobreza que viene determinada por su condición humilde, la condición humilde de su familia, que eran mineros, lo explicas perfectamente. Por eso es tan importante ese inicio de la niña Ana en ese medio en el que los mineros son tratados como esclavos prácticamente. A nadie le importa qué hacen en esos agujeros. Hablo políticamente para encontrar una solución. Y en el que se viven muertes, accidentes, nadie se hace... Claro, tuvieron que luchar por sus derechos también. Es una situación terrible y ese miedo a la pobreza hace que cuando lo ha perdido todo, sin desvelar mucho para que la gente que no conozca la historia la descubra por sí mismo, además es apasionante, ese miedo a la pobreza hace que en un momento dado no respete una de sus premisas de todo tiene que estar bajo control y se precipite en cierta medida, porque quiere volver a recuperar el estatus que había perdido. Sí, así es. Ese episodio en concreto, ¿no? De huida, por decirlo de alguna manera, es real. Novelado, lógicamente, porque es algo que aquí estamos hablando de una novela, por lo tanto pasa por el filtro del autor, los personajes literarios, pero ella es reconocible en todos los episodios que hay en esta novela. Ahí, evidentemente, lo que acabas de decir me parece importantísimo, esa necesidad de reconstrucción, que tiene mucho que ver también con esa sangre minera, ¿no? De nos enfrentamos a la adversidad y para adelante. Y seguimos adelante. Hemos perdido a nuestros compañeros y seguimos adelante. O sea, me parece que da un sentido de pertenencia que yo creo que para ella ser hija de minero y hermana de mineros y nieta de mineros, de una estirpe minera, es una manera de posicionarse en el mundo para ella. Y de hecho hay un capítulo maravilloso desde el punto de vista del autor. Otra cosa es lo que llega al lector, pero maravilloso en la manera de cómo lo sentí yo en uno de los episodios de montaña, cuando tiene que regresar, sin desvelar mucho, a su casa, ¿no? Con alguien, donde esa representación de lo que son los mineros está muy presente, Sí, sí. Bueno, porque se me puso fueron la piel a de su gallina. encuentro, porque fueron a su encuentro. Y eso para mí es como ¡guau! O sea, yo creo que ese carácter que ella forja, que pueda haber derivado por donde fuera, tiene mucho que ver, ¿no? Y ella yo creo que eso lo ha tenido siempre muy presente. Y tú sabes, cuando nos vamos haciendo mayores, bueno, tú todavía eres muy jovencita, Lorena, yo soy más mayor que tú, Poquito, pero poquito. cuando te vas haciendo mayor, tienes un poco como la idea, ¿no? De buscar, tienes como una idea de volver a la esencia, a cosas que han sido importantes en tu niñez, en tu origen, ¿no? Es como si fuese un viaje en el que quieres volver a encontrarte a ti mismo. Para mí fue un reto maravilloso, porque yo he vivido siempre rodeado de mujeres. Para mí ponerme la piel de una mujer fue una experiencia maravillosa el poder hacerlo. Sí que es cierto que me costó más la voz de niña. Ahí tuve más dificultad porque no quería meter la pata y porque sabía que ahí era un momento esencial para que hubiera determinados detalles, determinadas experiencias que fueran reconocibles en lo que finalmente es su carácter y cómo se acaba convirtiendo en la persona que es, ¿no? Luego hay una persona maravillosa que se llama Camille, que me Camil, gustaría te ya lo que iba a nos decir reunimos ahora mismo. preguntarte a mí por ella, a ti. Por supuesto.
Camille, además es que yo estoy muy ligada a la cultura francesa, he trabajado en Francia y bueno, sí, y quería preguntarte, ahora que hablas de Camille, nos queda poquito tiempo, así que voy a intentar preguntarte más rápido. ¿Has utilizado simbología en el nombre de El Faro, La Fuente y el nombre de los grandes almacenes? Porque, claro, el Faro y la Fuente, el Faro es la casa de la familia de Ana, la Fuente es una discoteca en la que ella entra en contacto con el mundo del narcotráfico y los grandes almacenes, yo he visto ahí un anagrama, pero no sé si lo pensaste o simplemente es que yo veo cosas donde no las hay. Pues ahí me has pillado. Es probable, ya sabes que muchas veces hay cosas que el propio autor no ve o no tiene, no es tan avezadamente listo y lo único que ha hecho es que hay una coincidencia. O a lo mejor involuntariamente sí, pero cuéntame. El faro, evidentemente, es algo, es esa luz que tiene siempre Sí. presente, que es su origen. Eso era Mm. más sencillo. La fuente es de donde nace su conexión con la cocaína. Y los grandes almacenes que nombras como sederías, que no sé si es un nombre real o no, es un anagrama de desaires. Y los desaires también es algo que forjan el carácter de Ana en su infancia y cuando trabaja en los almacenes, de querer ir, el demostrar a través de su inteligencia lo que vale. Pues No sé. fíjate que en las dos primeras sí, en la última no. Y esto me parece muy importante porque significa que hay un momento en que las novelas hablan por sí mismas con independencia de su autor. Y esto me parece maravilloso y te lo agradezco y me parece, porque no lo he pensado y está el propio autor cayendo en ello ahora mismo. Sí, el nombre no es elegido por el autor, el nombre es real. Si Ajá. bien lo que pueda ocurrir, evidentemente, porque ella trabaja allí y es donde conoce a Camille, lo pongo al servicio de la historia. Pero no había caído en este detalle. Un caso más de que la novela también es un ser vivo que tiene su propio desarrollo y su propia Totalmente. personalidad. Esa es la magia de la literatura, que quieren sustituir por la inteligencia artificial. Yo no sé si tú cómo lo ves, ya que estamos en eso. ¿Ves si que es factible? ¿Crees que Pues vamos a creo, llegar a creo que eso? la inteligencia artificial, y decir lo contrario, y además podemos estar de acuerdo o no, pero está ahí. Y es evidente que va a poder hacer cosas, hombre, una inteligencia artificial supeditada a una inteligencia imperfecta, porque si nosotros no hemos sido capaces de desarrollar más que un porcentaje de nuestro cerebro, la inteligencia artificial tendrá sus límites también, ¿no? Pero yo creo que la inteligencia artificial tendrá que ver más con tramas, tendrá que ver más con estructuras, pero no podrá fabricar emociones. Y a Ujú. mí, personalmente, lo que me hace ser novelista es ese microcosmos que no está en lo público, que no está en los metadatos, sino que reside en nosotros. Que cuando yo estoy hablando con alguien, sabemos todos que estamos pensando una cosa hacia afuera, pero podemos estar pensando hacia otra cosa hacia adentro, ¿no? Para mí ese es la parte, ese lado no evidente de lo que somos, es la parte que me importa y no creo que ahí la inteligencia artificial sustituya a los creadores. Muy interesante esto que has dicho. Ya para acabar, con Camille, que es una de tus mujeres del libro, le da un consejo sobre los hombres a Ana y le dice, desconfía siempre de los hombres o te romperán el corazón. Si les dices lo que piensas del sexo, lo que te gusta y no te gusta, te considerarán una femme fiable. Y si los ignoras y te comportas como una señorita, correrán a los brazos de otra. Son tan estúpidos que ni se enteran de lo que hacemos. Si uno de ellos presume de que se ha acostado con 10 mujeres, en realidad lo ha hecho con la mitad. Nosotras, en cambio, contamos de menos porque no pueden soportar que seamos como ellos. No nos distingue el deseo sexual, sino una mayor habilidad para el disimulo, Seguí. Lo que nos distingue a nosotras no tiene que ver con la feminidad, sino con la supervivencia. Qué bien, ¿eh? Sí, Has captado la ahí me quise psicología poner, desde mi punto de vista. me quise poner me quise poner en la piel y tengo la sensación de que lo que digo tiene mucho que ver con lo que piensan las mujeres, porque yo he vivido, como te decía antes, con mujeres y creo que son cosas que los hombres deben tener muy, muy presente. Somos unos grandes desconocedores, ¿no?, del universo femenino y deberíamos aprender más. El otro día me decía una periodista, mira, ojalá más hombres se pongan en la piel de una mujer. A mí me pareció un tema maravilloso. Y también, Camille, una mujer en una época muy difícil, donde querer ser una mujer por mí misma, ¿no?, y no ser la mujer de nadie, era complicado. Entonces,
para mí fue un personaje y es donde yo encontré realmente el primer punto para hacer novela. Fue con Camille, porque ella me dio el punto para quitarme de una crónica, porque no es una crónica ni una biografía, y novelar. Y también está inspirada en un personaje real. Camille decía, piensa por ti misma, niña, piensa siempre por ti misma y que no piensen los demás por ti. Camille es la mujer en la que a nuestra protagonista le hubiera gustado convertirse. ¿Ana ha leído el libro, ya para acabar? Ana no ha leído todavía lo que es el libro como artefacto terminado, ¿no? Que entre por los ojos la portada cubierta, todo, la terminación, pero lo tiene, me parece, creo que lo tiene ayer, es que está en prisión en estos momentos, y entonces creo que le llegaba ayer el libro. Yo no tengo comunicación con ella y la comunicación que tengo es a través de su hijo. Cuando habla con ella, me dice y me reporta. Espero tener, pues, lógicamente, por su parte, que estoy convencido que se va a sentir reconocida en las grandes alianzas vitales femeninas y en los acontecimientos que ocurrieron y sobre todo con su hijo, que yo creo que es la luz de su vida, como decíamos. Una historia apasionante, La Dama del Norte, nos enamoramos de Ana, o me enamoro de Ana, a pesar de los escrúpulos que se puedan tener, pero al final es lo que tú dices, somos seres humanos y nadie está a salvo y tenemos que indagar un poco de dónde venimos y hacia dónde vamos. Muchísimas gracias, Ulises, ha sido un placer leer tu obra, entender a Ana dentro de esta historia y todo lo que ocurre es fascinante, te atrapa, es rápida, bueno, tiene todos los componentes para devorarlo. Muchísimas gracias, Ulises, por estar con nosotros. A ti, Lorena, ha sido un placer. Adiós.